coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Voy a presentar a las compañeras de la mesa. Está la maestra Martina Ramírez Chávez, la maestra Verónica Belén Rodríguez Evia, y también yo, que soy la maestra Lucía Mendoza, que los voy a estar acompañando como moderadora y también comentando los trabajos. Los proyectos que se presentarán en esta mesa son, el primero de ellos, Programa de Atención para la Animadversión Docente, Estrategias de Intervención Educativa con énfasis en las habilidades socioemocionales para mejorar las posibilidades de empleabilidad en jóvenes y duelo en adolescente en pandemia, afectaciones emocionales y cognitivas. Y el tercer trabajo, perdónenme. La dinámica de trabajo va a ser la siguiente. Primero, como cada estudiante va a tener un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación, y una vez que terminen, cada comentarista va a tener un tiempo también de 10 minutos para realizarles alguna retroalimentación que consideren pertinente. Y la dinámica considera que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos directores de trabajo terminal. Entonces, pues, tomen notas. También van a poder ver la grabación, pero eso hasta el día de mañana. La ronda de retroalimentaciones va a iniciar con la maestra Martina Ramírez, después seguirá la maestra Verónica Rodríguez y voy a concluir yo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar inicio con el primer trabajo, con la presentación de Cristian Montiel Trujillo, con el programa de atención para la animadversión docente. Adelante, Cristian, gracias. Gracias, muy amables. Voy a compartir pantalla. Denme un minuto, por favor. Y me indican en cuanto ya se vea, por favor, para comenzar. Creo que ya. Bueno, mucho gusto para todos. Mi nombre es Cristian Montiel. Igual el día de hoy para la maestría en Ambiente, Sistemas y Gestión de la Educación Multimodal estoy presentando el programa de atención para la animadversión docente. Mi director de trabajo terminal es la maestra Noemí Morales y justo voy a empezar un poquito a darles más detalle de lo que queremos presentar, ya que este es un tema muy interesante para mi punto de vista, pero antes de eso hay que empezar con esta pequeña frase de Antoine de Saint-Exupéry que dice: lo esencial es invisible a los ojos. Y parto de esta frase debido a que mi problema aún puede que no sea perceptible para muchos, no obstante, mejora diversos ejes al atender esta problemática, no solo en la educación, sino que también nos pasamos a la atención de la salud mental, que va a ser uno de los puntos más importantes. Y me es necesario a ustedes como escuchantes, como a lo mejor oyentes de esta presentación, explicarles más a detalle qué es la animadversión docente, porque al día de hoy todavía no es fácil encontrar este término. Primero, la animadversión viene del latín y significa crítica, hostilidad, energía en contra de alguien. Y esta palabra muchas veces se va a confundir con adversión, pero es importante entender que animadversión viene de anima, que es respiración, alma, principio vital o vida, y también se compone por versus, que es donde tenemos las palabras aniversario, conversación, tergiversación, verso, que significa al final del día dar vuelta. Y la animadversión es una sensación o un impulso que el docente tiene al alumno bajo un sentido de hostilidad, repulsión, energía negativa contra él, y también puede ser viceversa, esto claramente. Entonces, esto va afectando los temas como la comunicación, el desarrollo de su trabajo y sobre todo va proyectando problemas personales hacia los laborales. No obstante, desde este punto de vista encontramos un fenómeno particular porque nosotros estamos atendiendo el tercer grado de secundaria y es donde aparece la adolescencia. Se presentan problemas de autoridad, cambios hormonales en el estudiante, nuevas necesidades del alumno y sobre todo el autoconocimiento. Entonces, si nos ponemos a plantear o a identificar qué es la animadversión, la vamos a poder confundir muchas veces con bullying, con mobbing, y lamentablemente no vamos a tener identificado esta problemática. De hecho, la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal recibe y mide a través de diversos parámetros las quejas que se reportan con esta institución, pero estas quejas no siempre van a llegar directamente con ellos, ya que pasan por un proceso donde la escuela también es intermediario
y al final nos llegan todo este volumen a este organismo. ¿Qué nos está midiendo? Maltrato físico, maltrato psicológico, negligencia, acoso sexual, abuso sexual, violación. Y como nos los comenta Silva, ella afirma que no hay investigaciones y mucho menos en México de estos casos. Entonces, lamentablemente las fuentes no son tan verídicas, por eso es que vamos a adentrarnos también en este punto, más adelante lo voy explicando, y nos permite que el primero es la normativa oficial mexicana NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, expuesta a partir del 2018, y la NOM 035 nos menciona que tiene como objetivo el establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosociales y así como promover entornos de organización favorable en los centros de trabajo, incluyendo la capacitación, que es aquí el punto más importante para nosotros, porque nosotros nos vamos a hacer, nos vamos a adaptar a esta norma oficial con la intención de atender esta necesidad, ofrecerle a la institución un programa que se incluya con la normativa 035 y que en vez de verlo como un gasto, lo ven como una inversión porque va a ser necesario a partir del 2022 tener y cumplir esta normativa en cualquier institución, incluyendo las escuelas. Por otra parte, tenemos a la UNESCO, donde nos habla de los 4 pilares de acción orientadora, que es aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Y justo este trabajo es el que se lleva el docente y que muchas veces no es cumplido, ¿no? Entonces también nos estamos integrando con estos pilares de acción para entender lo complejo de las necesidades que el docente tiene que cubrir, no solo como persona, sino también como formador. Y lo más importante también es que vamos a agregar la relación del bullying, deserción escolar que nos menciona Ruiz Ramírez, pero aquí vamos a hacer una nueva clasificación que es en la percepción de la animadversión. Por último, vamos a ver la influencia que tiene en la interacción del alumno docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que desafortunadamente de manera directa no nos enseñan a ser docentes y mucho menos a este proceso educativo, el cómo trabajar este tipo de problemas. Y aquí es donde nosotros empezamos a resolver y dar un modelo de intervención. Primero, como les comentaba, este es un modelo de intervención que nace de una investigación que tiene un promedio de duración de entre 6 y 8 años, donde se busca obtener una prueba que nos ayude primero a estandarizar y segundo que nos permita validar la existencia de este fenómeno, que este mismo nos va a ayudar de manera directa a hacer un diagnóstico clínico y un tratamiento o un diagnóstico educativo y un tratamiento, y con esto se genera un curso que atienda los puntos negativos de esto. Por eso dentro de este modelo de intervención tenemos procesos inductivos donde el docente empezará con su propio pensamiento a adaptar nuevas ideas y también en el enfoque de cooperativismo a el autoconocimiento, a los valores que no es que no los tengan, sino que lamentablemente en el proceso se van perdiendo y es aquí donde nosotros también intervenimos. Y ahora bien, de este punto de investigación nace este programa de atención que es para la animadversión docente y está diseñado como un curso completo, que lamentablemente tiene un nombre muy grande o no tan favorable, que es curso de atención y prevención para la animadversión docente, el cual atiende los 5 ejes socioemocionales, conflictuales, reflexión personal, técnicas de control emocionales y conductuales. Este plan tiene una ejecución que tiene una estructura de 5 meses con 4 talleres que los van a ver en su pantalla del lado derecho y todos parten de la necesidad propia o de una línea de investigación de prácticas educativas y de proceso de formación. Dentro de esta estrategia de intervención de desarrollo se encuentra una de construcción de saberes como un objetivo principal, teniendo la metodología SMART, que nos va a permitir estar evaluando de manera constante y sobre todo a que a través de las herramientas que ya tenemos creadas para este curso se mantenga actualizado y facilite el construir nuevos conocimientos para este proyecto. Dentro también de estos instrumentos vamos a tener un cuestionario inicial, un grupo focal y un FODA que está diseñado para obtener tanto información cualitativa como cuantitativa de todos los cursos y talleres que se están presentando a fin de dar la mejor atención del mismo.
Ahora bien, ya como objetivo y propósitos, voy a dividirlo en dos. Tenemos los objetivos de la investigación y los objetivos del curso. Y lo principal es que en la investigación lo que queremos es realmente identificar, explicar y detallar los orígenes de este problema, cómo se suscita en el individuo y cómo lo transmite hacia el estudiante. Y de esta misma investigación nace la otra necesidad, que es crear un curso, porque ya lo tenemos la parte de documentar el problema, pero ahora ¿cómo lo atendemos? Ok, a través del curso. Y el curso lo que va a hacer es atender las necesidades del labor docente para mejorar su atención y que éste la propicie directamente al alumno y sobre todo ser una herramienta de atención diseñada para la prevención y para la atención que muchas veces no se da o no se llega al estudiante. Entonces, dentro de las líneas de acción de este recurso, lo que vamos a tener es un protocolo de orientación para el docente que realmente lo que busca es que todas estas problemáticas que a veces el propio estudiante crea, que tenga recursos el docente para defenderse, para que su trabajo sea bien valorado y sobre todo para que a través de los servicios de atención que esta misma investigación pueda hacer, se le haga un mejoramiento y una evaluación para su propia formación. Y ahora sí, dentro de las estrategias de desarrollo de esta investigación, nosotros queremos tener un resultado sobre un manual, ya sea presencial o virtual, donde se va a hacer esta adaptación propia para ambos ejes. Y mi investigación tiene 4 fases. Entonces, aquí lo voy a explicar un poquito más a detalle. La primera es una investigación explicativa longitudinal que nos va a permitir hacer este diagnóstico. Actualmente yo me encuentro en un pilotaje que nos va a favorecer y ya nos permite hacer esta introducción a este curso y ya vamos a tener de manera completa o para terminar un modelo de atención multimodal. Para estos proyectos se tiene un presupuesto actualmente de 70,000 pesos, los cuales van a ser todos prestados por mi parte para poder culminar en lo que les decía, un modelo de atención multimodal que atienda la parte presencial y virtual. Y sobre todo, comentarles que del pilotaje, pues ya tenemos conclusiones provisorias, tanto de la investigación como del curso. Lo primero que tenemos es que es un problema que se identifica de manera clara cuando se explica qué es lo que está pasando o propiciando. También no solamente se va a quedar en nivel secundaria, porque no solamente este problema está en la secundaria o está en tercer grado de secundaria o en adolescentes, sino que pasa en todo el ciclo de vida del estudiante al momento de estudiar. También afecta mucho en la deserción académica y sobre todo tiene un impacto en la vida personal del estudiante porque lo refleja en actitudes de manera personal. Y para el curso, lo que vimos al momento de iniciar el curso, se hizo un curso general, la verdad se hizo una estructura que al día de hoy ya se mejoró, no, para todos los participantes no se les hizo tan cómodo y tan flexible por el tiempo que se estaba contemplando, por eso se hizo una reducción de horas y ven muy factible una evaluación inicial, porque parte para que ellos también empiecen a buscar los conceptos que se les presentan en esta evaluación inicial y a través de estos van haciendo la adaptación de sus propios conocimientos y nos comentan que algunos contenidos no son favorables desde el enfoque humanista, ya que para este piloto se integraron 20 docentes de nivel tercero de secundaria y se integraron 20 psicólogos que nos ayudaron a validar y a orientarnos en todos los temas que se estaban presentando y preparando para todo este material, para este curso. Y es ahí hasta donde tenemos los avances de este programa de intervención para la animadversión docente. Muchas gracias, Cristian. Vamos a empezar entonces con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Martínez, si es usted tan amable, por favor. Gracias, maestra. Buenas tardes, Cristian, otra vez. Bueno, primero que nada, te felicito por estar el día de hoy acá y presentar tu trabajo. Y bueno, a mí, en el momento que lo empiezo a revisar, pues me parece un tema, como lo vas describiendo y señalando en todo el desarrollo, pues interesante, difícil de identificar, ¿no? Como bien lo señalas, pero una vez que lo vas definiendo, pues conceptualmente se empieza a establecer a qué te refieres. Y en particular lo interesante acá es cómo en esta época de la pandemia y todo esto se han evidenciado varios casos, ¿no? Que también lo vas describiendo en tu descripción del todo el contexto. Y que realmente esto implica pues un problema grave para los estudiantes, ¿no? El que sean de alguna manera
o que vivan esas experiencias tan desagradables por parte del docente, ¿no? Si bien yo creo que el entorno presencial pues siempre ha existido también, pues ahora fue más evidente a partir de la pandemia, y no solamente para los estudiantes, sino para los propios docentes, ¿no? Cómo se viven situaciones de violencia y de agresión, ¿no? Que en un momento dado pues es parte de lo que habría que establecer como condición para el trabajo que tú estás proponiendo. Tú planteas que aquí la tarea de esta investigación es identificar esas necesidades básicas que tienen los estudiantes y también los docentes para identificar esos conflictos que se están generando en esa interacción social que se va viviendo, ¿no? Y nada más que yo identifico que aquí necesitas pues delimitar bien el tema, porque si bien el tema es interesante, de repente como lo pones en el trabajo y como te escucho ahorita en la exposición, parece que quisieras abarcar demasiado, y ese es un riesgo siempre en cualquier trabajo de investigación, cuando no se delimita muy bien y con claridad a qué estudiantes de tercero de secundaria se va a trabajar, porque planteas tú que vas a trabajar con adolescentes que cursan tercero de secundaria, ¿no? Pero más adelante, bueno, no queda claro, o no me queda claro a mí, a lo mejor en lo que me presentaron como extracto de tu trabajo, no está este apartado de cuáles son las características que tendrías para elegir esa muestra. Bueno, primero esa población de estudiantes de tercer año de secundaria, que es una población pues, muy grande, o sea, ¿de dónde? De la Ciudad de México, del país, de algún estado, de alguna delegación. O sea, ¿cuál es esa población a la que encaminarías ese trabajo? Entonces es importante pues delimitar, para empezar, la población, ¿no? Porque si hablamos de alumnos, adolescentes que cursan tercero de secundaria, pues estamos hablando de una población muy grande para abarcar, ¿no? Y no tenemos, o sea, lo que planteas como recurso económico, pues es insuficiente para pretender abarcar una población tan grande, ¿no? Y ya una vez que delimites la población, entonces definir bien tu tipo de muestreo, ¿no? ¿Qué muestra es la recomendable? Y a partir de ahí, bueno, ya definir tus participantes en tu investigación. Entonces, es algo que hay que como tener más claro para que no te pierdas, porque en la investigación pasa eso, ¿no? Que si no lo delimitamos con claridad, así como el mismo tema que los tienes que definir, qué es la animadversión, qué implica, qué abarca, hasta dónde son sus alcances, etcétera, lo mismo a la hora de llevarlo a cabo, ¿no? De buscar que, bueno, pues sea factible, ¿no? Que tengas acceso para empezar esa población, ¿no? Y que esa población pues esté al alcance para poderla intervenir en este programa de intervención que propones, que también me parece interesante. Otro tema en relación a la investigación, hablas de que tu investigación es explicativa y longitudinal. Yo creí que era un error que quisiste decir exploratoria y longitudinal. Pero chécalo bien, porque hasta donde sé no existe una investigación explicativa, sino son investigaciones exploratorias y longitudinales, porque tú vas a explorar un entorno, y longitudinal hasta dónde también, ¿no? Porque también tienes que definir esos alcances, o sea, a la hora de plantear, así como vas a definir bien tu población, tienes que definir bien tu tipo de investigación y tu diseño de investigación también, porque longitudinal también no queda claro cuál es esa longitud en el tiempo, ¿no? Y si es exploratoria, también supongo que lo que estás es explorar esa población, esa muestra, esos participantes, para a partir de ahí tener más elementos para tu investigación. Entonces, otro punto importante es ver cuál es esa longitud o cuáles esos parámetros, ¿no? Si va a ser durante un año de secundaria, un semestre, o sea, eso debe quedar muy claro en tu planteamiento metodológico. Entonces, eso también es algo que creo que te sugiero como criterio para que lo vayas considerando. Por ahí también hablas de trabajar poblaciones rurales y urbanas, también creo que es muy, muy ambicioso. Define bien esa población. Y dentro de las estrategias de desarrollo de la intervención, hablas de técnicas e instrumentos. También hay que revisar que hablas de
bueno, todas estas comunicativas, informativas, persuasivas, que ya lo explicaste ahorita en la presentación. A mí no me había quedado claro en el trabajo, pero ahorita en la exposición lo presentaste, creo que queda más claro. Y hablas de publicar un artículo. ¿Quién va a publicar ese artículo? También habría que definir esos temas que tampoco me quedaron claros a la hora que revisé lo que nos presentaron. También de campañas en escuelas. O sea, de repente siento como que pudieras querer abarcar mucho, entonces también ve delimitando dentro de lo mismo, ¿no? Si es campaña en la escuela, pues cuáles van a ser esas escuelas, etcétera. Sobre todo piensa que si este es tu proyecto para concluir esta maestría, pues tienes un tiempo, ¿no? Hay que delimitar ese tiempo y qué escuelas, qué campañas, qué considerarías ahí, ¿no? Y al final, en las conclusiones, hablas de un proyecto que tiene una visión holística, que me parece interesante, pero después hablas de atender la deserción, el rendimiento académico, el aprendizaje significativo. Y bueno, si bien todos esos temas son interesantes, también te pueden llevar a desviarte del tema central. Entonces, ten mucho cuidado de que atender la deserción ya es otro asunto, atender el rendimiento también, aunque pudieran estar relacionados, ¿no? Pero no es el foco central de tu investigación. Entonces, también ten cuidado con eso, ¿no? Y por último, nada más una sugerencia en cuanto a tu aparato crítico, tu soporte, revisa que lo que vas tú, las citas que tienes en tu cuerpo de trabajo, pues estén en el apartado de referencias, porque por ahí hay algunas que no aparecen, ¿no? También supongo que es por el extracto que se nos presentó, pero eso revísalo. Y la otra cuestión es que en la bibliografía, la estructura es conforme a los criterios de APA en cuanto a la 7ª edición. Y pues creo que ya se me acabó el tiempo. De mi parte es todo y muchas gracias y otra vez felicidades. Gracias, maestra Lucía. Gracias, maestra Martina, por tus valiosos comentarios. Pasamos ahora con la maestra Verónica, por favor. No te escuchamos, maestra Verónica. Tienes tu micrófono apagado. A ver si ahora sí ya es que... Ya, listo. Sí, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Cristian, por estar aquí, por presentar tu proyecto, por también tu entusiasmo. Coincido, buenas noches a todos los participantes y compañeros también. Coincido con la maestra Martina en el aspecto también de la metodología, que sí se presentó una cuestión diferente en el extracto a ahorita en la presentación. Había puntos que tampoco me quedaban muy claros en el extracto. Yo creo que fue por la premura del tiempo, seguramente, en enviarlo, porque también al inicio había unas cuestiones de redacción en las que me tenía que detener para revisarlo bien, porque algunas palabras se invertían o estaban cortadas de pronto las ideas, igual muy al inicio, pero ya después fuiste tomando más referencia. Me parece que eres un chico muy ambicioso y está bien, es bueno, es muy loable. Sin embargo, en términos de investigación, tenemos que ir acotando, tenemos que ir delimitando, porque de pronto cuando estamos haciendo una investigación o un proyecto, vamos leyendo, vamos revisando la literatura y todo se nos va haciendo muy interesante y se nos va haciendo importante. Y digo, ahora vinculo esto, ahora voy relacionándolo con esto, y entonces vemos que todo se junta y hace el todo, ¿no? Como en la Gestalt, ¿no? El todo es la suma de las partes. Sin embargo, tenemos que ir analizando y especializarnos en algunas áreas, ¿no? Es cierto, ¿no? Aquí tú mencionas que lo vas a realizar únicamente en los estudiantes de tercero de secundaria. Sin embargo, se podría malinterpretar, ¿no? Por eso es importante hacer muy específica la mención y decir que es únicamente que lo voy a evaluar. Coincido en que debería de ser a lo mejor algo exploratorio o a lo mejor algo descriptivo, ¿sale?
porque si no, vamos, no existe. En este sentido, tú vas a ver qué encuentras. Tú lo tienes desde tu hipótesis o tu teoría, es que no existe esa relación o ese vínculo estrecho en donde el docente y el alumno se puedan entender un poquito más, ¿no? Y entonces, y que por eso estén como en frecuencia o en canal diferente, ¿no? Pero tú abarcas mucho, nos hablas también de la deserción justamente, entonces no podemos, tenemos que enfocarnos en exactamente qué es lo que queremos estar realizando. Si tú realmente quieres la animadversión docente, nada más nos enfocamos en esto, en la relación, en el vínculo que se esté dando, entendiendo por animadversión justo ese sentimiento de oposición, de enemistad, de antipatía que se pueda hacer, ¿no? Y entonces, si de pronto nos ocurre personalmente que vemos a una persona y decimos, esta persona, nada más de vista no me cayó bien, no me latió, ¿no? Si es en persona y ya cuando empezamos a hablar con ella, decimos, ay, mira, tenía otro concepto, ¿no? Y luego así han surgido grandes amistades que en un inicio decían, ay, me caía gordo, y ahora, wow, igual pasa con los docentes y máxime en línea, si no, sería más, me imagino que lo que tú estás queriendo plantear es romper esa barrera que existe de pronto en línea entre el docente y el estudiante para que se pueda generar este aprendizaje más significativo, que este no sea un factor para que el estudiante deserte, y eso ya es diferente. Entonces vamos viendo una acción y una consecuencia o una reacción ante eso. Pero justo hay que ir planteando mejor la idea y a lo mejor dentro de tus propuestas podría ser que en relación a lo encontrado o que una siguiente línea de investigación podría ser que en torno a los resultados de este estudio exploratorio se derive o conlleve a reducción de la deserción por ese factor, ¿no? Porque en la deserción encontramos muchos factores, desde el económico, desde el de salud, el de motivación, el académico, ¿no? Incluso existen muchísimos factores, pero que en el caso esta sea, se pudiera a lo mejor medir y comprobar que este sea un factor significativo o no, ¿no? Que sea estadísticamente significativo, no necesariamente se tendría que quedar así. Entonces ya lo vamos planteando y ya lo vamos segmentando, ya se va acotando un poquito más y ya lo podemos justamente medir y cuantificar con datos, inclusive de forma estadística, justamente para tener un impacto más fehaciente, ¿no? Involucraste igual muchas encuestas, estas encuestas en tu línea de investigación, ¿tú las generaste? ¿O De las hecho, utilizaste de algún otro libro? sí, las Sí, utilicé ¿verdad? de otras investigaciones. Yo Ujú. hice las mías y lamentablemente por la aplicación que estamos utilizando, yo les iba a presentar un video que lo explica mucho mejor, porque es una emoción que lo representa la participante del video y ni siquiera está hablando del tema, pero es lo que quería que vieran. Desafortunadamente por la aplicación no se puede proyectar y tener audio de la presentación. Ya después se los compartiré, que me hubiera ayudado perfectamente a que ustedes identificaran qué es lo que quiero, como bien lo menciona usted, que sea la consecuencia, ¿no? Ya tenemos el fenómeno y las consecuencias. Sí, de mi parte considero que estos puntos van muy, muy de la mano. Lo quería mencionar porque con esos 15 segundos que este video tenía, me hubiera ayudado bastante a que se aclarara aún más lo que es la animadversión docente. Ok, muchas gracias. Sí, me metí a las ligas de las encuestas de los grupos focales
Y sí tenía esa duda, si era específicamente porque algunas de los reactivos no aplicaban justamente al 100% para los alumnos de tercero de secundaria, ¿no? Entonces esa era como mi inquietud para que se pudieran revisar y si se determinara bien este instrumento a lo mejor de medición para captar toda la información que se vaya obteniendo, ¿vale? Creo que ya se me acabó el tiempo, pero por mi parte coincido, nada más era complementar un poquito más porque la intervención de la maestra Martina es muy, muy completa y también muy, muy precisa, ¿vale? Muchas gracias. Vas por buen camino. Gracias, maestra Lucía. Linda noche. Muchas gracias, maestra Verónica. Sí, estábamos justo en tiempo. Gracias. Y bueno, ahora voy a darte yo mis comentarios, Cristian. Coincido en muchas cosas con lo que ya dijeron tanto la maestra Martina como la maestra Verónica, pero bueno, igual te voy a hacer algunas cosas que yo alcancé a observar en tu escrito, que también es cierto, lo veo diferente de lo que leí a lo que presentaste hoy, un poquito y algunas cosas se me aclararon, pero de todas formas te lo digo. Sí me parece importante que justamente si tú ya estás hasta ya has ido encontrando algunas conclusiones, me hubiera gustado ver un poquito más de soporte, de argumentos, ¿no? En tu estado del conocimiento, que no vi de repente en el documento, ¿no? Planteabas muchas ideas que me hubiera gustado ver, sí, algunas de tus referencias, ¿no? Que para el momento en el que ya estás, creo que ya tienes bastantes, sin embargo, no las vi del todo reflejadas ahí, ¿no? Entonces, dar este soporte con argumentos me hubiera gustado verlo más, me parece que le da más, pues sí, más estructura a lo que tú ya estás presentando. Y una sugerencia que yo tendría, porque de repente en el documento me perdí un poquito, por momentos sentí que estabas hablando más del instrumento, por momentos sentí que estabas hablando más del modelo, de repente del programa. Entonces, yo te sugeriría que tomaras a lo mejor el modelo, ¿no? Que es este modelo de intervención, que va a tener diferentes elementos, diferentes momentos, pero que lo tomaras como la columna vertebral de tu trabajo, ¿no? Y a partir de ahí, entonces sí, ya lo fueras nutriendo con estos diferentes momentos y las herramientas que vas a ir utilizando, porque de repente me parecía que sí se podía perder un poco entre qué era lo que estabas planteando como eje principal. Entonces, justamente también esto va ligado a tu objetivo, ¿no? Me parecería que el objetivo, yo como lo leí, tú empiezas con que lo que quieres hacer es documentar para. Yo diría que no vas a documentar para, ¿no? En realidad tú más bien estás centrándote en esta parte de generar una intervención, una propuesta de intervención basada en todo lo que tú has encontrado, en lo que has revisado, en los instrumentos que parecieron ahí pertinentes para utilizar. Entonces, creo que tener esto claro también te va a permitir dar ese eje y acomodar la información de una manera un poquito más clara. También coincido con la maestra Martina, hay una parte donde mencionas que es una visión holística, lo cual sí, ¿no? Es cierto que puede tener una visión holística, es una proyección de este trabajo. Sin embargo, creo que también debemos de centrarnos. En todo proyecto de investigación, centrarnos y tener claras nuestras variables nos permite también llegar a conclusiones más claras. Porque si de repente queremos abarcar muchos campos, vamos a tener un montón de resultados que después ya no vamos ni a saber a qué corresponde cada cosa. También vinculado a esto, con estos instrumentos que que venían en el documento, también los estuve revisando y yo sugeriría que hicieras el ejercicio de cómo esos instrumentos se vinculan tanto con tu objetivo general como con tus objetivos específicos, para que justamente viéramos cuáles son los que nos va a dar qué cosa, qué instrumentos, porque puede haber uno que esté más centrado en tal variable. Otro que me va a dar más información, a lo mejor sobre el estudiante, otro sobre el docente, otro sobre un concepto. Entonces, creo que hacer este ejercicio de irlos tratando como de emparejar nos podría ayudar también a que
todo esté más alineado y tengamos muy claro qué instrumento estoy utilizando para qué cosa de mi objetivo. Y bueno, ahí también tendría una sugerencia relacionada con lo que dijo la maestra Verónica. Tú planteas el uso de una prueba proyectiva, ¿cierto? Entonces, mi sugerencia es que trataras de buscar a lo mejor un test que ya esté estandarizado. De hecho, hay uno para la población mexicana, que es el Instituto Nacional de Psiquiatría, y que justamente explora emociones. Creo que eso te podría, se llama PIEMO, creo que te podría ayudar para que en algún momento, ¿no? Justamente para la escalabilidad, pues, y también para que pues bueno, los datos estuvieran sustentados como en esta parte estadística. Adelante, dime. Sí, lo que pasa es que ese extracto que les mandaron cubre los puntos de una actividad de la UCA que estamos cursando. No es el extracto de todo el programa. Y ahí hay varias confusiones que quizá este documento que nosotros también, que yo creé, genera como las confusiones, porque estos instrumentos ya identifiqué cuáles voy a utilizar, que va a ser una adaptación de Stacks, una adaptación de Macover, que va especializada para evaluar y de primer momento, y para el curso ya son instrumentos que quizá ustedes en este documento no ven, pero son tres instrumentos, que es un cuestionario inicial, es un FODA del mismo programa de intervención, es un grupo focal que va especializado únicamente para este modelo de intervención. Sí lo tengo bien claro, solamente quería hacer esa observación, que creo que sin querer les mandaron un extracto que quizá viene un poco confuso y les va a pasar con algunos de mis compañeros, porque es una actividad de nuestra UCA. Digo, al final del día lo podemos aclarar, pero sí, en esta parte sí ya lo tengo identificado, qué instrumentos voy a utilizar para qué punto. Ok, muchas gracias. De todas formas, también considero importante que valores cuáles instrumentos son los que te dan la información más valiosa para tu investigación, ¿no? Porque también tener resultados, a la hora ya que te sientes con todos los resultados, lo vas a ver, no te va a alcanzar el tiempo, no te va a alcanzar el tiempo para categorizar, para analizar, etcétera. Si tienes resultados de 10 instrumentos, de 2 entrevistas, de 2 grupos focales, es mucha información, aunque en un inicio podría parecer que es poca, ya cuando te sientes a organizarla, etiquetarla y todo esto, vas a ver que es muchísima, ¿no? Entonces, yo te sugiero que sí le des una revisada a qué instrumentos son los que te pueden aportar más a tu problema de investigación, a tu pregunta, y entonces te enfoques en esos. Y ya por último, sí me gustaría también preguntarte, porque no me quedó muy claro, tú te vas a centrar en esta intervención, ¿no? Pero entonces entiendo que también ¿quieres reportar los resultados de esta intervención o tú te vas a quedar simplemente en plantear el modelo? No, originalmente es una investigación para reportar la existencia de este fenómeno, y que, como bien lo Ajá. comentaba la maestra Verónica, las consecuencias o las acciones que tiene, como van ligadas, y los beneficios para que se sigan haciendo las investigaciones. Se nos pide un modelo de intervención innovadora, que es donde hay parte este taller, que digo, dentro de toda la investigación sí va a ser, pero lo adelanto con intención de cubrir esta necesidad que nos solicita la maestría, pero en sí es una investigación para afirmar la existencia y que sea valorada para siguientes investigaciones sobre las necesidades que plantea. Por eso se va a hacer una publicación del mismo, es lo que se busca desde este momento. Ok, perfecto. Sí, justo por la parte que tocabas de que iba a haber talleres y todo esto, me preguntaba yo, esos resultados, ¿a dónde van a ir, no? Si van a incluirse en esta investigación o justamente se va a quedar en la parte de delimitar el modelo nada más como esta propuesta de intervención propiamente, ¿no? Y pues bueno, una recomendación final también, esto creo que es cuestión de estilo, pero quizás ayudaría.
En el escrito también me parece que si iniciaras con la idea principal, quedaría a lo mejor un poquito más clara a lo que te estás refiriendo, porque de repente me parece que das el contexto y como que me perdí ahí y tenía que ir a releer y releer para encontrar la idea principal. Entonces creo que plantearlo desde un principio, ¿no? Lo que vas a hacer, lo que quieres decir, tenerlo muy claro y ya de ahí dar tus argumentos de soporte, me parece que podría ayudar también a tener una lectura un poquito más ágil y más clara. Y bueno, esos serían todos mis comentarios. Muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, ahora vamos a pasar con el segundo trabajo. Le pido por favor al estudiante Sara Gil que nos haga su presentación de su trabajo titulado Estrategias de Intervención Educativa con énfasis en las habilidades socioemocionales para mejorar las posibilidades de empleabilidad en los jóvenes. Igual, Sara, por favor, contamos con 10 minutos y adelante. Gracias, buenas tardes. Voy a enviar mi presentación. Ahí está. Bueno, el trabajo tuve hoy una modificación en cuanto a definir mejor el tema. Es diseño de una estrategia para complementar y mejorar la formación en el desarrollo de habilidades socioemocionales para la inserción laboral de los jóvenes inscritos en una primera generación del programa de formación Generación con Sentido de CELAMEX, que inició en 2021, termina en 2022. La problemática detectada, en el resumen agregué que es actualmente se está rediseñando lo que son las políticas o currículums educativos para formar a los ciudadanos trabajadores del siglo XXI. Sin embargo, el manejo de estas habilidades todavía sigue representando un desafío, aunque ya se han sumado también organizaciones sociales y de iniciativa privada para la inclusión laboral de los jóvenes. En los antecedentes, la revisión documental, tenemos organismos internacionales como la CEPAL, la Organización Iberoamericana de la Juventud, que se han dado la tarea de generar información sobre las expectativas de esta situación que enfrentan los jóvenes de América Latina. Y han encontrado que, a diferencia de otras generaciones, hoy contar con una mayor educación ya no les traduce en mayor estabilidad laboral para muchos sectores de la juventud, tanto de América Latina como de México, que se encuentran excluidos de los espacios y de las oportunidades que podrían traducirse en mejores condiciones de vida y de trabajo. También la Alianza de Jóvenes con Trabajo Digno estudió el rezago educativo en jóvenes, identificando que ya era muy grande y aún se agravó con la pandemia. Y reconoce que hay programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro aquí en México, que han sido un paso para la inclusión económica de este grupo, pero que aún se requiere un poco más de trabajo, ¿no? Antes de la crisis sanitaria nos dan las cifras de que ya había de por sí 12,000 millones de personas entre los 15 y 29 años con condiciones laborales desfavorables. Se analizó su situación laboral y posibilidades de incorporación a la vida productiva del país, determinando que la inclusión de los jóvenes en la economía es indispensable también para detonar el crecimiento y romper la espiral de criminalidad y violencia o estas problemáticas sociales. La publicación de CEPAL, Educación, Juventud y Trabajo, sobre las habilidades que se requieren en el contexto actual, nos muestra nos menciona que hay habilidades que son muy importantes, como la capacidad de aprendizaje, adaptabilidad, colaboración, comunicación, creatividad, solución de problemas, toma de decisiones, pensamiento crítico, entre otros, y a estas les llaman las competencias del siglo XXI. Según la OCDE, estas habilidades sociales y emocionales pueden llegar a ser en algunos casos incluso más importantes que las cognitivas en cuanto a que determinen el empleo futuro. Esto también es un debate que sigue abierto a la fecha y pues que se está trabajando en cuanto al diseño de políticas educativas para formar a estos ciudadanos y trabajadores del siglo XXI. Para ello, como mencionaba, se han conformado también redes de iniciativas tanto sociales, académicas, pero también empresariales para impulsar este trabajo digno en los jóvenes y que reciban una formación relevante para conseguir el trabajo.
Entre esas iniciativas se encuentra la de CELAMEX. El programa que ellos llevan a cabo se llama Generación con Sentido y el objetivo es apoyar a jóvenes en la Ciudad de México para desarrollar habilidades emocionales, socioemocionales que mejoren sus oportunidades laborales y acompañarlos en este proceso en cuanto a la inserción laboral. También incentivar su espíritu emprendedor y el sentido social. Rápidamente los datos de la comunidad educativa. Esta institución en la que estoy realizando el estudio es una institución de asistencia privada, el Centro Laboral México. Se fundó hace más de 60 años y su principal objetivo es el logro del pleno desarrollo de las personas, apoyando a jóvenes en situación vulnerable. Para ello, ellos tienen este programa de empleabilidad que comprende varias tutorías a través de cursos que son impartidos mediante un apoyo de una plataforma que también es parte de una empresa que colabora con ellos. Entonces se lleva a cabo en esta plataforma Moodle 7. Ofrece un catálogo de cursos por competencias que son estas que menciono aquí del lado derecho: fortalecimiento emocional, cumplimiento de normas, comunicación, tolerancia a la frustración, resolución de problemas, creatividad, autocontrol, organización propia, mundo digital y navegación segura por la red. Estos cursos son cortos porque están dirigidos a jóvenes que están realizando estudios quizá por la edad de nivel medio superior o superior. Entonces se planean en que se lleven a cabo en una semana y se realizan además 2 o 3 tutorías en esa semana con un tutor por cada curso que realiza una reunión por Google Meet. Cómo funciona es que durante esta semana los tutores son profesionistas voluntarios que lo que hacen es explicar la experiencia laboral que ellos tienen y darles ese tema, pero ya aterrizado a un ámbito laboral o profesional. Se monitorea, también este tutor monitorea el trabajo que hacen los estudiantes en la plataforma, revisa los temas, aunque ya todo está automatizado, y da seguimiento a que cumplan las actividades y realicen sus evaluaciones. Al final, lo que ellos ofrecen esta institución es darles un reconocimiento que está avalado por ellos para que puedan acreditar esa competencia laboral. Las líneas de investigación a la que pertenece el proyecto son las prácticas educativas y procesos de formación, y también está involucrada la parte de cultura digital. El objetivo general es diseñar estrategias para mejorar las tutorías de formación del programa Generación con Sentido de CELAMEX para el desarrollo de habilidades socioemocionales en la inserción laboral en el contexto específico que enfrentan los jóvenes de la Ciudad de México a partir de estas experiencias recopiladas por la primera generación, que se lleva a cabo de septiembre a diciembre del 2021. La pregunta se refiere a qué estrategias se pueden mejorar en las tutorías de este programa. Y los objetivos específicos son identificar qué estrategias de formación están realizándose desde la iniciativa de CELAMEX para que estos jóvenes desarrollen esas habilidades o competencias que son para el trabajo e inserción laboral. Analizar las ventajas y desventajas de este modelo de formación para determinar posibles áreas de mejora y proponer un curso para los tutores del programa de formación Generación con Sentido que permita unificar criterios y hacer que la enseñanza sea multimodal. Estas son las actividades del proyecto, las voy desglosando. La metodología, estoy aquí participando como parte de este grupo de tutores voluntarios de la primera generación. Se empezaron a impartir cursos de septiembre y terminaron en diciembre. Y durante este proceso recopilar la información de este programa para comprender y abordar qué desafíos se enfrentaron tanto el programa como con los jóvenes. Se pretende identificar también las áreas de mejora durante la formación y generar alguna propuesta que contribuya a que se lleve a cabo este tipo de programas. El diagnóstico. El grupo de jóvenes que se incluyó en esta primera generación fue a partir de una convocatoria. El objetivo era integrar a jóvenes de 16 y 29, pero bueno, respondieron a algunos mayores de 30, se amplió a 30 el rango. Está conformado por un 62% de jóvenes de 16 a 23, que son la mayoría, y
un 15% de 25 a 30 y un 23% de 30 años. La mayoría son género femenino, predomina el 79%, y el nivel de escolaridad del 54% tiene preparatoria, un 11% secundaria y el 35% otro o alguna técnica. Su ocupación actual en la mayoría es de estudiantes, un 15% sí ya se encuentra trabajando, el 12% hace ambas actividades y un 65% ya ha tenido alguna experiencia laboral. Del primer diagnóstico, que fue previo al inicio de los cursos, se recopilaron algunas habilidades que ellos ya se identificaban antes de iniciar los cursos. Ellos mencionaban que ya manejaban lo que es la parte de creatividad, planeación, adaptabilidad, flexibilidad, pensamiento crítico, entre otras, ¿no? Comunicación, compañerismo, manejo de computación y actividades artísticas y analíticas también. Queda un par de minutos, Sara, por favor. Sí. Bueno, entre problemáticas, en lo que ellos más coinciden, pues es en falta de confianza, en lo que es procrastinación, dificultad para socializar y mucho estrés en la situación que estaban viviendo porque les tocó esta parte de enfrentarse a la educación a distancia por la pandemia. La estructura de las tutorías fueron los 10 cursos que mencionaba, que se llevaron a cabo del 27 al 3 de septiembre a diciembre, por medio de 10 tutorías con distintas profesionistas. Y a mitad de la tutoría ocurrió que se hizo una evaluación para identificar cuáles fueron las problemáticas ya durante el proceso. De esto que se recopiló ya mediante una entrevista telefónica con la coordinadora y la observación participante, encontramos que hubo algunos problemas con la plataforma en cuanto a al reflejar las actividades, y con los chicos se tuvieron situaciones como que no se conectaban a algunas sesiones porque ellos argumentaban tener que se empalmaban con sus clases, que iniciaron su servicio social y comenzó a dificultarse la asistencia a las tutorías. De la parte de lo que sí funcionó en las tutorías, se encontró que lo que más les interesaba a ellos era cuando se trataban temas que relacionaban con su mundo real, ¿no? A su contexto, enfocados al mundo laboral o experiencias de los propios tutores que les daban ese enriquecimiento. Y de ahí viene la propuesta que se realice como intervención un curso para los tutores. ¿Esto por qué? Porque los tutores son profesionistas voluntarios. Ellos aportan su tiempo y conocimientos en distintas áreas. Sin embargo, cada uno pues tiene diferente experiencia. No todos tienen experiencia en impartir cursos, en elaborar materiales educativos, y esto no es homogéneo. Entonces, la propuesta es una capacitación para darle las especificaciones y recomendaciones que ya se recopilaron en este primer periodo de observación del programa. Se propone lo que es el aprendizaje multimodal, es decir, emplear distintos recursos disponibles en línea. Y aquí hay, bueno, la elaboración de uno de los materiales para la tutoría, que fue en este caso el curso de navegación segura por la red, en el que se observa que hay que agregar elementos audiovisuales, hay un podcast, hay videos en internet cortos que pueden agregar, hay actividades interactivas y lo que es muchas imágenes o animaciones. Finalmente presento lo que son las etapas del proyecto con la justificación. Se hizo un plan diagnóstico, la revisión de resultados, se elaboró un modelo de intervención durante los cursos, que fue el diseño de la tutoría y dar la tutoría de uno de los cursos. A partir de esas experiencias, presentar una propuesta que sería la del curso que mencionaba. El presupuesto del proyecto se encuentra determinado así. Sin embargo, lo que es la parte de sueldos, pues como mencionaba, son tutorías voluntarias, entonces se presenta por identificar los costos, pero lo que son sueldos y los recursos de los tutores, pues los aportan ellos. De la parte de la moderación por parte de la institución también, el sueldo que ellos reciben incluye estas, pero también otras actividades. Y el diagrama de Gantt, la etapa de diagnóstico comprendió lo que fue la etapa de la impartición de cursos, y ahorita pues estamos en el periodo de elaboración de revisión
de lo que son los planteamientos de revisión de redacción de, pues lo que son los objetivos de investigación, revisión otra vez del planteamiento marco teórico, revisar literatura y desarrollar este curso de propuesta de intervención. Son las referencias bibliográficas y sería todo. Muchas gracias, Sara. Pasamos Gracias. con los comentarios de la maestra Martina, por favor. Gracias, maestra. Pues igual, Sara, te felicito por estar el día de hoy aquí y creo que nos presentas un avance pues bastante significativo de todo tu trabajo, ¿no? Mi duda es, ¿esto que ya se hizo, lo estás haciendo tú sola o es un trabajo que hace el CELAMEX? Ellos tienen un programa de intervención, entonces yo lo que hice fue entrar a estudiar cómo iban a hacer este programa, porque para ellos también fue experimental, es la primera vez que lo hacen, y participé como tutor. Entonces yo elaboré material, pero para ser parte del programa. Ah, ok. Mi aportación es el que se comentará tutores, porque son voluntarios que tienen experiencia en este programa también, entonces sería bueno contar con una unificación a partir de qué es lo que se requiere abordar en los alumnos, sobre todo porque son sesiones de 1 hora a la semana, 2 días y ya, por los tiempos que ellos tienen. Ah, ok. Sí. Bueno, porque en lo que nos presentaron, y bueno, ya ahorita tú modificaste el título, hablas ya de un diseño de una estrategia, porque el título original era Estrategia de la Intervención Educativa, y ahorita ya más bien lo que la propuesta es el diseño de una estrategia de intervención educativa con énfasis en habilidades socioemocionales. ¿Está bien? Sí sería ese, ¿verdad? Entonces, bueno, porque ya quedaría más en relación a qué es lo que quieres hacer, ¿no? Porque habría que, como sugerencia ahí, de modificar entonces la pregunta general de investigación, porque tú hablas de qué estrategias de formación se realizan desde la iniciativa de la CELAMEX para los jóvenes de 16 a 29 años que desarrollen habilidades y competencias para el trabajo e inserción laboral. O sea, en esta pregunta general de investigación pareciera que vas a investigar qué estrategias son las que desarrollan. Y eso es algo que nos estás presentando ahorita en tu exposición. Ya nos estás mostrando las estrategias que el CELAMEX lleva a cabo y cómo lo establecen, ¿no? Entonces, ya una vez que tú hiciste ese diagnóstico, ya más lo que estás proponiendo es más bien una estrategia de intervención educativa. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? No, ok. Entonces, nada más sería cosa de modificar entonces tu pregunta de investigación, ¿no? Que ya sería que tendría que estar relacionada con este nuevo título que nos presentaste ahorita, el diseño de una estrategia de intervención, ¿no? Entonces, esto como primer punto, ¿no? Me parece que el tema es muy interesante, sobre todo, bueno, está muy identificada la institución, ¿no? Que es una institución privada, que lo que trabaja es precisamente este grupo de edad que te interesa, de 16 a 29 años, y en donde se trataría de trabajar esas habilidades y competencias. Solamente igual, yo te sugiero precisar algunas cuestiones relacionadas con, además del problema, con los propios objetivos, porque después nos hablas del curso a tutores. El curso a tutores sería parte en el curso a tutores vas a incluir el diseño de estrategias de intervención educativa. Si es así, también habría que como aclarar un poco, porque no queda muy delimitado hasta dónde entraría este diseño de esta estrategia de intervención y su relación con el curso dirigido a los tutores, porque de acuerdo a los resultados que también identificaste, con los estudiantes que entran, bueno, más bien las personas que entran a prepararse para el trabajo, ¿no? A desarrollar habilidades, pues desarrollan algunas competencias y el curso, incluso que marca el CELAMEX, ya plantea algunas competencias, incluso relacionadas con la parte emocional, ¿no? Entonces, de ahí habría que revisar dentro de tu propuesta estos resultados y hacer una propuesta que realmente contribuya a mejorar esta situación de las personas que entran a adquirir esas habilidades, ¿no?
laborales. Y dentro de las tutorías, como dices, son tutores voluntarios que entran probablemente con pocas herramientas para ser tutores, ¿no? Y por eso hacer el curso dirigido a ellos, en donde se les puedan dar más habilidades o se les pueda, tanto en diferentes competencias que pudieran contribuir a estos jóvenes, ¿no? Para formarlos en cuestión de la empleabilidad que pretendes, ¿no? Y principalmente creo que yo identifico eso. Me parece que el avance que llevas es bastante significativo. Solamente es precisar estos conceptos para que haya congruencia desde tu título, que creo que ya quedó más aterrizado, como no lo presentaste ahorita, pero que haya esa congruencia con tu pregunta general de investigación y la propia respuesta que das, ¿no? Ya sea con el curso de tutores, con la estrategia de intervención educativa para desarrollar estas habilidades socioemocionales en los jóvenes, ¿no? Para que tengan más seguridad personal, lo que ya nos estás exponiendo, ¿no? Y lo mismo en cuanto a algunos instrumentos que también estabas planteando, ¿no? Que esos instrumentos pues te lleven a la atención e incluso hasta la evaluación de lo que propones, ¿no? Y también como otra sugerencia general, pues igual revisar el formato APA para que responda a las características en la presentación de las referencias. Y pues me parece un tema interesante y bastante bien desarrollado. De mi parte es todo. Muchas gracias, maestra Lucía. Se me acabó el tiempo. Adelante. Sí, gracias, maestra. Bien, estamos en tiempo todavía de la presentación. Muchas gracias. Y pasamos ahora con la maestra Verónica, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Sara, mucho gusto. Muchas felicidades también por la propuesta. Es una propuesta interesante, es una propuesta justo que también está en boga con los jóvenes, ¿no? ¿Cómo generar ese dinamismo y generar también esos empleos, ¿no? De pronto se ve, ¿no? Y se investiga lista de libros que deberían de leer y de materias que deberían de estar enseñando, ¿no? Entonces, me parece como muy interesante. Sí, ya me quedó mucho más clara con esta modificación que realizaste. Me imagino que conforme se fue avanzando o fuiste avanzando también en el curso y en la actividad académica de la UCA, pudiste ir replanteando y cambiando el enfoque que querías dar, ¿no? Desde realizar justo estas estrategias de intervención al diseño de una estrategia justamente para complementar y mejorar, ¿no? Coincido con la maestra Martina, igual en que no perdamos el punto y que definamos bien nuestras preguntas de investigación junto con nuestros objetivos, tanto el general como el específico, que de pronto se van los objetivos específicos que ya nos van dando otras líneas y otras pautas. Aquí, nada más igual para terminar de aclarar la idea, esto es enfocado a cómo el docente o el tutor está capacitando y está transmitiendo ese conocimiento, porque planteas que se desarrolló un cuestionario o que se midió por medio de un cuestionario cuestionario diagnóstico de los jóvenes. Y entonces ahí ya no me quedaba igual tan claro o si ese cuestionario iba a medir en específico el concepto, el conocimiento, lo que había aprendido el estudiante o bien cómo el docente había impartido su materia, los conceptos. Ahí me quedaba como un poco ambiguo. Ese cuestionario me imagino que ya estaba desarrollado y que tú vas a tener acceso a ese cuestionario, o es un cuestionario que
en base o con base a tu experiencia en impartirlo y de ser la tutora voluntaria, tú lo desarrollaste para poder tener a lo mejor un parámetro o para poder medir, como bien dices aquí, las fortalezas y debilidades de los jóvenes, más bien. Entonces, ahí es en donde nos podemos perder como un poquito en, ¿va orientado hacia el joven o va orientado hacia el docente? Hay que delimitarlo y plantearlo bien, como bien decía la maestra Martina. Lo tienes muy avanzado, tienes toda la idea, tienes todo el panorama, tú ya lo impartiste, tú ya tuviste la experiencia de ver cuántos se conectaban a clase, como bien lo tenías ya medido aquí, cuántos se conectaban, cuántos lo abandonaron, cuántos fue por problemas de conexión que de pronto se llega a decir, cuánto es por interés, y bueno, nada más es como ese punto, irlo planteando ya tienes las fuentes, tienes datos confiables, tienes datos duros de el número de jóvenes que han abandonado o que no se han podido colocar, ya lo tienes como muy, muy claro. Nada más es, luego hablas de estas fortalezas y las problemáticas para incorporarse hacia el programa, ¿no? Y entonces ahí ya es diferente, ya no es en cuanto a la forma o al contenido, sino si se han hecho, si se han sentido incluidos y parte al proyecto o al programa o de la institución, ¿sale? Entonces, creo que ahí vamos como ya con 3 puntos diferentes, ¿no? Que es el sentido también de pertenencia y qué tan involucrados se sienten, ¿no? Entonces, es irlo definiendo nada más. Me parece un tema para, creo que ya se nos está acabando el tiempo, muy interesante, importante nada más que igual vayamos delimitando, vayamos segmentando y ver qué vamos a medir o a quién vamos a medir para ahí canalizarnos, para ver en dónde mejoramos mejor. Si por medio de las tutorías y le damos mayor capacitación o tratamos de unificar el criterio para los tutores, o igual hacemos un proceso de selección para ver los estudiantes o los jóvenes con tales criterios entrarían con o encajarían perfecto con el perfil de tal docente, estos con estas características en específico, ¿no? Como un proceso como de filtro para ir igual segmentando los grupos, porque luego el sistema tan heterogéneo puede hacer que perdamos de pronto el ritmo o el interés. Entonces, creo que con lo que han estado investigando tienen mucho material para ir dividiendo, segmentando y generar diferentes líneas de investigación. Nada más que sean acordes con tu pregunta y con tu objetivo, como bien dice y aclara la maestra Martina. ¿Vale? Pues muchas felicidades, Are. Muchas gracias, maestra Lucía. Gracias, maestra Verónica, por los comentarios. Bueno, por último, yo voy a darte algunos, Sara. Muchas gracias por tu presentación. También ya con esto que planteabas me quedó más claro. Son 3 elementos muy interesantes, me parece, los que tú estás investigando, ¿no? Las estrategias, las habilidades socioemocionales y la empleabilidad. Entonces, en algún momento del escrito, recuerdo que tú mencionabas que se hace un diagnóstico del ambiente de enseñanza, ¿no? Lo cual me parece bastante amplio. Coincido con las maestras, como ya comentaron, que hay que, ya después, ahora que tú nos dices qué son las estrategias, bueno, centrarnos en esas estrategias y ver desde dónde las vamos a tomar, porque me parece que sí, igual el ambiente de enseñanza es muy grande, y entonces también nos podemos perder en ese ambiente de enseñanza. Entonces hay que especificar qué de ese ambiente
las estrategias, ok, ¿desde dónde las vamos a mirar? Y también me parece importante, ya lo tienes, igual considero esta parte del programa, lo documentas bastante bien, los datos que muestras, solo también me gustaría sugerirte que la parte también de habilidades socioemocionales y de empleabilidad tampoco se perdiera, que hubiera una descripción igual de rica como la tienes del programa, que ya lo tienes bastante detallado. Entonces, estos otros dos elementos que estás analizando, pues que también los tuvieras también descritos con este nivel de detalle. Y también, ya que tu trabajo lo pones como de alcance descriptivo, justamente considero que, bueno, ya que pasaste por toda esta parte del diagnóstico, que ya sabes que te vas a orientar hacia las estrategias, ahora dieras justamente una descripción muy detallada de esto que tú estás encontrando, porque ahí va a estar la riqueza justamente para que tú vayas acomodando con tus preguntas de investigación y con tus objetivos toda esta información que tú pudiste ir viendo a través de las diferentes sesiones y dependiendo del actor hacia el cual te vayas a orientar, ¿no? Entonces creo que no pierdas de vista esta parte que es descriptiva. Entonces, como su mismo nombre lo dice, hay que describir en detalle todo esto que tú estás encontrando. Ya mira la estrategia. Ahorita nos presentaste a muy grandes rasgos, ¿no? Que de repente si había como hay algunas cosas a lo mejor de formato, hay otras de fondo, pero sí que las vayas también identificando de manera clara, las vayas presentando de manera clara para que cada una de estas estrategias que tú vayas encontrando tengamos este soporte de saber por qué sí van funcionando, por qué no van funcionando, y eso a su vez pues le dé sustento a la propuesta que tú vayas a tener. Entonces, también recuerda esta parte de utilizar estas preguntas, ¿no? El qué de repente nos deja como un poco corto en la respuesta, tú más bien estás buscando alcanzo a ver yo, un cómo, ¿no? Entonces, creo que la orientación hacia esa descripción, pues nos puede dar un conjunto de respuestas bastante más ricas. Esas creo que serían mis observaciones y pues bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora con Carla Viridiana Yáñez Ansaldo. Ella nos va a presentar su trabajo que se titula Duelo adolescente en pandemia, afectaciones emocionales y cognitivas. Entonces, Viridiana, adelante, igual por favor, tenemos 10 minutos. Ok, el título lo cambié por Ansiedad adolescente en pandemia y su afectación emoción-cognición, debido a que mi directora de tesis me comentó que no tocaba mucho el tema del duelo que había presentado primero. Yo estoy trabajando en consultorio, estoy dando terapias a niños y adolescentes. Me ha tocado como dar terapias en toda esta etapa de pandemia. Por eso, pues menciono aquí que los antecedentes serían que la pandemia de coronavirus COVID-19, decretada como emergencia sanitaria por la OMS, es una crisis de salud global que define en este tiempo un mayor desafío no enfrentado en la humanidad, pues desde la Segunda Guerra Mundial. Durante el confinamiento, los dos factores que más han afectado el bienestar físico y psicológico son esta pérdida de hábitos y rutinas, el estrés psicosocial. De acuerdo ya a estudios previos que se empiezan a analizar, pues este impacto psicológico de la cuarentena por pandemia pues ha pegado bastante en adolescentes. En este último periodo, pues la escolaridad online, las dificultades emocionales y cognitivas sumadas a los efectos por confinamiento ya mencionados han potencializado ansiedad, intolerancia, depresión, falta de motivación, que ha provocado pues diferentes conflictos en los adolescentes. Mi objetivo de esta intervención sería o pretendo reducir los niveles de ansiedad, depresión y estrés, brindando psicoeducación con distintas herramientas como talleres, podcasts, sesiones terapéuticas, favoreciendo este aprendizaje significativo que apoya a estos adolescentes en sus entornos educativos.
cómo pretendo actuar o cómo estoy actuando ya desde el consultorio, pues a partir de la pregunta, ¿cómo se conecta el trastorno de ansiedad, estrés a lo cognitivo por esta pandemia en los adolescentes? Las intervenciones que estoy teniendo en el área clínica, estoy teniendo talleres de 25 horas divididos en 3 horas por día con descansos de 25 minutos, lecturas, grupos de apoyo. Y estoy en un estudio de caso donde llevo pues como esta logística o este registro de cómo estaba este adolescente de 15 años con el que estoy trabajando antes, durante y pues después de la pandemia tenemos que ver, ¿no? Porque seguimos ahorita todavía en pandemia y no sabemos hasta cuándo va a terminar esto, pero pretendo pues seguir haciendo estas mediciones. Aquí en algunas fases, etapas del proyecto, ya había mencionado la pregunta, ¿no? ¿Cómo se conecta este trastorno de ansiedad y estrés y lo cognitivo por pandemia en estos adolescentes? Quiero realizar un estudio cualitativo empleando, pues, entrevistas semiestructuradas que permitan conocer este estudio de caso de esta adolescente de 15 años, que estoy en terapia con ella, correlacionando estas variantes. Me voy a apoyar pues en pruebas psicométricas, escalas de depresión y ansiedad, las que ya he tomado antes y las que tomaré terminado el proceso, las terapias semanales que estoy presentando con ella y pues estoy como queriendo presentar este trabajo de intervención, un estudio descriptivo, no experimental, que nos hable sobre estas características o esta sintomatología en pandemia de esta adolescente que obviamente pues acude a terapia desde hace ya 18 meses exponiendo ansiedad, depresión, deseos de atentar contra su propia vida que se agravaron durante la pandemia. Adicional a todo esto, pues está también la falta de atención, la nula motivación que están presentando los adolescentes y calificaciones no aprobatorias que presentaba el adolescente en ese momento. Cosas, recursos materiales, pues cosas visuales, donde yo pueda trabajar con ellos con videos, con mapas mentales que impactan directamente, mejorando su motivación en consultorio, trabajando el manejo de emociones, con la parte auditiva, con los podcasts, música, mindfulness, que también videos para bajar estos niveles de estrés, para apoyarlos en los aprendizajes cognitivos. Ya sabemos que el sonido es vital, pues para mejorar un poquito en la parte, por ejemplo, de los idiomas ha funcionado mucho, en la parte pues kinestésica, generar respuestas inmediatas de estos adolescentes que están acudiendo a terapia, que en específico con la chica que estoy tratando este estudio de caso. ¿Qué quiero hacer o qué pretendo? Pues seguir con estos podcasts, lo que me apoye de las pruebas psicométricas y hacer un taller o un curso de primeros auxilios psicológicos, retos de 21 días, lecturas, la terapia y mucho la psicoeducación. A veces no estamos como tan acostumbrados a esta parte de psicoeducarnos con la importancia de la salud mental y que ahorita en pandemia pues nos ha llevado a preocuparnos más sobre este tema, ¿no? Cómo se conecta la emoción con la cognición, que es lo que pretendo pues trabajar mucho, cómo lo quiero hacer. Como psicóloga puedo ofrecer programas de prevención, de promoción de la salud, que consideren factores psicosociales dirigidos a estos adolescentes para disminuir la prevalencia de estas dificultades, que obviamente no hay como muchos estudios, estamos apenas iniciando con todo esto de la pandemia, no nos hemos enfocado a lo mejor tanto en esta cuestión de la ansiedad, en cómo los adolescentes están padeciendo el encierro, cómo no están conectando con el aprendizaje, lo que les está costando llevar esta situación de estar encerrados, de no tener este contacto con sus pares. Si también capacitamos a lo mejor a los docentes en temas de primeros auxilios psicológicos, podemos lograr que estos ataques de ansiedad, que esta sensación de los adolescentes puedan bajar y disminuir estas cuestiones para lograr aprendizajes significativos a largo plazo. En consultorio, pues seguir implementando mis talleres online con padres de familia, con los mismos adolescentes que deseen tener un mejor manejo de emociones, apoyar a estos adolescentes a bajar el nivel de ansiedad, que la familia logre apoyarlos, entenderlos, cómo están siendo afectados con esta parte del encierro, que ellos son los que necesitan pues este contacto con los pares y ahorita tienen que estar tiempo completo con papá y mamá o con familiares, con esta cuestión de
de no poder desarrollarse como ellos quisieran. El enfoque 100% en la psicoeducación, que tanta falta nos hace, que nos ayuda a prevenir, a remediar y aportar educación emocional. Estos talleres pues los quiero diseñar en este entorno de psicoeducación, resaltar la importancia de la salud mental debido al confinamiento mediante pues el modelo clínico. Conclusiones previas, pues que estos síntomas, trastornos de ansiedad, de depresión y estrés ahorita son los más frecuentes. Obviamente tenemos limitaciones porque no hay mediciones previas a la pandemia, no hay como estos muestreos aleatorios para hacer las generalizaciones de estos resultados que pretendo pues medir, pero pues es necesario seguir formulando investigaciones, intervenir para mitigar un poquito este impacto psicológico que nos está dejando la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Viridiana. Maestra Martina, empezamos la ronda de comentarios. Gracias. Gracias, maestra Lucía. Buenas noches, Viri. Buenas noches, profesora. Bueno, igual felicitarte por el trabajo. Me parece interesante lo que propones. De hecho, es un tema que, si bien nos toma por sorpresa, sí se está trabajando y hay mucho trabajo, muchos ya resultados de algunos trabajos que se están haciendo en instituciones como la UNAM, la Universidad Veracruzana, relacionado con esto de los jóvenes y la pandemia y lo que está generando precisamente este encierro del que señalas, ¿no? Que sí está provocando pues un conflicto fuerte en la emocional, el que no pueden estar con sus coetanos, a estos adolescentes, están pues aislados, ¿no? Y ha afectado incluso hasta por eso los índices de deserción que han aumentado en las instituciones de educación media superior, ¿no? Incluso hasta superior, porque pues no están acostumbrados a todo lo que implicó esta situación, ¿no? Y bueno, si ha generado ansiedad, pues el no estar en contacto con sus amigos, no estar dialogando con ellos, no ver esta cercanía también, ¿no? Y bueno, el cambio que haces al título sí me parece interesante aquí, porque efectivamente no hay en lo que nos enviaron, no está el análisis del duelo como tal, sino hablas más bien de ansiedad en general y bueno, de la situación de la pandemia. Entonces estuvo bien el cambio, ¿no? Porque el duelo pues hablaría de otras situaciones que no se están incluyendo dentro de tu propia descripción teórica, ¿no? Y nada más que igual me quedan muchas dudas, tanto en el trabajo como en lo que estás exponiendo ahorita, porque siento que igual se pierde en muchos temas, te estás perdiendo en demasiados temas. Si bien hablabas en el trabajo de un tipo de intervención desde un modelo clínico y que hablabas de un adolescente, que es el adolescente con el que te estás documentando algunos datos de evaluación o durante y posevaluación o después de pandemia, que también no sabes hasta cuándo lo vas a delimitar el trabajo con este adolescente. Pero también hablas de talleres y también por ahí hablas de desarrollar primeros auxilios, capacitar a docentes en los primeros auxilios psicológicos y que estos docentes puedan trabajar en el aula, pues cuestiones de ansiedad, ¿no? Que también es otro tema muy grande. Entonces, sí, mi recomendación principal es igual que en los otros casos, creo que es importante delimitar bien el tema y cuáles son los alcances, porque si no, pues si bien todo está relacionado, es fácil igual en toda investigación perdernos y buscar por muchos lados, ¿no? Entonces, sí es importante definir muy bien la metodología y con ello, pues, definir tu tipo de investigación, si es una intervención, desde qué modelo, si va a ser clínico o no, y si va a ser este trabajo a partir de talleres, incluso describir en qué van a consistir esos talleres, porque sí es importante como ir definiendo cuál sería ese contenido a tratar en el taller, porque eso enriquecería mucho el desarrollo de tu trabajo para, sobre todo, trabajar esto que marcas de la ansiedad adolescente, ¿no? Producto de la pandemia, ¿no? Y lo que conlleva esto. Y bueno,
Sobre todo, también el tema de la psicoeducación, que también aquí estás abarcando a los padres, que también a esta edad es importante considerarlos, ¿no? El papel que juegan los padres al estar el adolescente en casa, pues su primera figura de autoridad y una relación importante que debe guardar con ellos, pues es la relación con los padres, con sus hermanos, con quien está cercano a él, porque sus amigos están, si bien podían estar a través de la pantalla, ya no los siente tan cercanos como, como lo que implica ir a la escuela y todo esto, ¿no? Que también marcas aquí en el trabajo. Entonces, pues esa sería un punto importante, que pues delimites qué es lo que realmente vas a hacer, ¿no? Que quede mucho más, con más claridad si vas a trabajar, porque ya tienes datos, dices, de los podcasts, de trabajos que has hecho, de algunas evaluaciones, y luego si lo vas a aterrizar hacia tu adolescente que ya evaluaste, bueno, ¿qué tanto este adolescente que tuvo incluso ideas suicidas, por ahí creo que hablabas, algo así, ideación suicida, qué tanto eso sí es resultado de la pandemia o está relacionado con otro tipo de etiología del propio adolescente, ¿no? Entonces, pues eso, como dices, no tienes el dato previo porque pues lo estás atendiendo ahorita, pero pues es parte de lo que habría que definir muy bien para que quede como bien delimitado lo que te interesa trabajar, ¿no? Y bueno, igual la pregunta entonces ya no corresponde, porque hablabas de la pregunta era, ¿qué relación existe entre un agravante de depresión, ansiedad y falta de concentración debido al confinamiento? ¿No? Entonces también habría que cambiarla, ¿no? Que aquí estabas incluso hablando del duelo y la pérdida del entorno social. O sea, en ese sentido hablabas de este tema del duelo, ¿no? Que se perdió ese entorno social por el que estaba el adolescente ahí relacionado. Entonces, pues habría que también cambiar el objetivo, ¿no? Además de que cambiaste el título. Y bueno, básicamente sería esas mis observaciones. Sí delimitarlo, es mi primera recomendación, que lo puedas delimitar para que no te pierdas, sino que tengas más claridad en hacia dónde vas, y creo que ya tienes datos suficientes e información para precisamente perfilar con mucha más claridad tu trabajo. Muchas gracias. Gracias, maestra Lucía. Gracias, Gracias, maestra. Viridiana. Y ahora continuamos, por favor, maestra Verónica, con sus comentarios. Muchas gracias, buenas noches, mucho gusto, Viridiana. Muy buen trabajo, muy buena iniciativa también desde la parte de la salud, que ahorita está muy socorrida, la verdad, ¿no? Tanto confinamiento y el pasar 24/7, pues no ha sido fácil en un entorno familiar, ¿no? Haciendo multitareas, ¿no? En un mismo espacio. Tenía una compañera que llegaba a decir que, pues, mientras su esposo estaba en junta en la cocina, el otro estaba en la recámara estudiando y el otro en el baño, y así se encerraba, ¿no? Entonces, bueno, es algo que también complica y que sí coincido, ya se han estado realizando varios estudios en torno a esto. Y con lo que quiero iniciar, qué bueno que aclaraste el cambio en la parte de fundamentar. En efecto, coincido con tu asesora, con tu maestra, faltaba contextualizar un poco más en el caso. Si tú estás planteando una investigación cualitativa y un estudio de caso, tenemos que ser mucho más descriptivo, porque una de las características de una investigación cualitativa es ser lo más descriptivo posible y plantear y describir muy bien el caso para que se pueda desmenuzar y entender cómo de estar en este punto, tu adolescente has logrado llevarlo a este punto. Entonces, faltaba como más describir o ir planteando a lo mejor un poco más las sesiones o cómo se llevó. Coincido con esto y es por lo que hiciste también el cambio. Siguiendo con la metodología, empleas bien
tu marco, tienes muy bien tu marco teórico, le das mucho sustento, pero justo en ese sustento nos perdimos un poco porque nos logras diferenciar y hablas de todas las etapas de Erikson, de los rasgos por los que va pasando y nos describes las etapas de la adolescencia, nos das los estadios. Empiezas a mencionar, por ejemplo, también mencionas a Virginia Satir y entonces me voy a las referencias porque tienes datos interesantes y veo que no están todos los autores que tú mencionas en tus referencias conforme a lo que nos solicita la APA. Entonces, es necesario tener cuidado en eso, o bien, si se cita a alguien, acuérdate que tiene que ir entrecomillado, o bien, poner, ¿no? Satir citado en, y ya con esto vamos robusteciendo metodológicamente, ¿no? En cuanto a lo que comentaba la maestra Martina también, ciertamente hay que ir delimitando. Veo que pasas por muchas áreas para darle mejores herramientas de afrontamiento al adolescente, y también hablas de los padres. Entonces, a lo mejor sí es describir tu modelo de intervención, pero podría ser que desarrolles una propuesta, una metodología para intervenir a los adolescentes ante estas situaciones, como por ejemplo, si vemos un adolescente con estas características, podremos implementar esta técnica. Si vemos un adolescente que está presentando, vamos, puede ser por muchas situaciones, como bien mencionabas, ¿no? Sí se han presentado a lo mejor la muerte de un familiar, pero a lo mejor hay quien no ha presentado la muerte de un familiar, o hay a lo mejor quien ha presentado muertes por racimo, ¿no? Es múltiple. Entonces, si nos llega alguien con estas características, ¿qué tendríamos que estar haciendo? A lo mejor intervenir o plantear una propuesta, y es cómo intervengo con los padres, o qué les digo si llegan los padres. Sabemos que los niños y los adolescentes también es el reflejo de la dinámica familiar, y que influimos mucho los padres en el desarrollo y la forma en que se desenvuelven. De hecho, tú lo planteas también, que influye mucho, ¿no? En cómo se van desarrollando, y en la educación que se hayan recibido los padres, también va a repercutir en los niños y en los adolescentes. Si bien es cierto, entonces es bueno plantear, si me llega el adolescente o tu papá en otra etapa, ves que tu hijo presenta estas características, emplea esto, documéntate con aquello, como que ya tengas como un manual, ¿no? Que vayas generando esta propuesta metodológica, a lo mejor de un manual, o que tú generes a lo mejor tu manual de primeros auxilios para papá, se me ocurre, ¿no? Desarrollar un manual de primeros auxilios. Por esta fase también hablas de prevención, como que quieres abordar todo y llegarle a los papás, que sabemos que los papás, bueno, son los que primero tienen la convivencia. Papás y docentes ahora son los que tienen la ventana y la convivencia para servirnos de referente, pero no podemos abarcar todo en una línea de investigación. Esto puede ser consecuencia, y entonces a lo mejor generas un manual de primeros auxilios para padres, o un manual de primeros auxilios para docentes, y después del manual a lo mejor generar una capacitación tanto para papás con la parte psicoeducativa y otro para docentes, en donde les des algunas herramientas o les des algunos tips de cómo ven al docente. Si lo ven, la mayoría ahorita están llegando con las mangas hasta acá y con capucha, ¿no? Y esto ya nos da un referente y ya nos dice, no está tan desenvuelto. Y cuando evade la mirada o la ve hacia abajo, y cuando está hablando contigo no te ve directamente a los ojos, ya nos da un referente. Como ese tipo de cosas, o este poquito de tips que tú puedas ir a lo mejor sistematizando y organizando, te podría dar mucho más
más línea, pero vamos, hay muchas vertientes, pero en un proyecto de investigación no podemos abarcar tanto. Nos da para todo, pero hay que irnos centrando y focalizando en qué quieres o en dónde quieres intervenir primero o qué quieres desarrollar, una propuesta o un modelo de intervención o justo comentar cómo fuiste tú realizando este estudio de caso, ¿no? ¿Cómo lo documentaste? ¿Sale? Entonces, para no perdernos dentro de todo. El tema da para mucho. Creo que tienes muchas herramientas. Nada más hay que ir como aterrizando y concretando. Por mi parte es todo. Creo que ya el tiempo se nos acabó. Y muchas gracias, Viridiana. Adelante, maestra Lucía. Gracias. Gracias, maestra Verónica. Viridiana, bueno, por último voy a hacer mis comentarios yo. Sin duda sí, me parece una temática, un área de conocimiento súper importante de explorar ahora que se destapó, ¿no? Con lo de la pandemia. Ya estaba ahí, pero de repente como que la pasábamos por alto y ahora estamos forzados a verla, a hacerle caso, ¿no? Ahora sí ya no nos podemos escapar. Sin embargo, fíjate que sí, bueno, justamente ella, como también comentaban las maestras, me parece importante que precisamente como siempre las variables psicológicas pues son muy complicadas, ¿no? Son muy complicadas, es muy difícil medirlas, ¿no? Siempre como establecer un diseño pues experimental a veces se nos escapa de las manos, ¿no? Tú lo abordas desde esta parte cualitativa, lo cual me parece perfecto, sin embargo, creo que sí, es muy delgada la línea, ¿no? Y tienes que encontrar, y eso te lo va a dar tu delimitación justamente de tu objeto de estudio, ¿no? Y de las variables que quieras mirar, porque es muy delgada la línea, me parece, entre simplemente irnos por esta parte psicológica y la parte de conectarlo con lo educativo, ¿no? Entonces, creo que es tu intención, ¿no? Conectarlo con lo educativo, pero de repente sí siento que se diluye un poquito en esta parte, a lo mejor, de enfocarnos solo en el caso clínico, que es una metodología pues muy específica, perdón, de la clínica, y yo creo que podrías explotar tu trabajo conectándolo con esta parte puede ser a lo mejor solo lo emocional o solo lo cognitivo, ¿no? Yo a lo mejor me iría solo por uno de los dos porque trabajarlos los dos en conjunto se puede volver muy, muy complejo, no imposible, ¿no? Pero ya tú decidirás si lo quieres hacer, pero también podría ser que los trabajaras yéndote, digamos, por una línea, cualquiera de los dos, ¿no? Y entonces conectarlo justamente, creo que tienes esta oportunidad con la parte de la psicoeducación, me parece que hace este vínculo que sí podría ser muy valioso y muy enriquecedor para tu trabajo. Y no dejarlo solamente como en la parte de la clínica, ¿no? Que no está mal y no es que no sea necesaria, pero me parece que justo para conectarlo con esta parte de a ver, ¿qué vamos a hacer con todo esto psicológico que está ocurriendo? ¿Cómo lo vamos a aterrizar en la parte de lo educativo? Entonces creo que cuando encuentres esa línea que te va a dar la definición, me parece que todo va a quedar bastante más claro, ¿no? Porque de momento yo sentía que estaba como que leyendo una tesis de psicología. Y digo, yo soy psicóloga, ¿no? Me gustó, pero sí de repente esta parte de conectarla con la educación me parece muy importante. Y en ese trabajo escrito tú planteabas algo que querías buscar, que qué relación tenía, ¿no? En este caso ese es lo del agravante, pero bueno, ya cambió. El comentario y la sugerencia es que justamente si vamos a hablar de un estudio de caso, a lo mejor no vamos a llegar todavía a esa parte de encontrar relaciones, no vamos a encontrar más la parte descriptiva, más la parte de ver el fenómeno, que como tal ya relacionarlo con otra cosa. Entonces creo que por ahí nada más está igual de tener tus preguntas más claras y ahora con estas nuevas variables que vas a determinar, me parece fundamental para que le des línea a tu trabajo. Y también tomar estas, porque recuerdo que ya había como un apartado de conclusiones,
yo las tomaría como a lo mejor unos primeros referentes, ¿no? No como tal son todavía tus conclusiones, creo que todavía hay un paso más allá de esto que tú estás encontrando, todavía es un primer punto, un primer hito al que tú estás llegando, pero no lo llamaría a lo mejor en este momento como tal conclusión, ¿no? Porque todavía de ahí, pues te va a dar más información para que tú llegues a la parte que pretendes de llegar, ¿no? Ya sea esta parte de psicoeducación, de tu manual, etcétera. Entonces, pues bueno, creo que esos serían mis comentarios, lo que pude observar en el escrito que nos enviaste y ahora con la presentación. Y pues bueno, con esta última presentación, pues ya los escuchamos a nuestros 3 participantes. Les agradecemos sus presentaciones, sus participaciones, también a los comentaristas, a la maestra Martina, a la maestra Verónica, y pues esperamos que esta retroalimentación sea útil para la mejora de sus proyectos. Y pues también, como les comentaba en un principio, la grabación de esta mesa de trabajo la van a poder encontrar en el canal de YouTube del instituto a partir del día de mañana. ¿De acuerdo? Entonces, pues, no me queda más que agradecerles, esperar que esto, como les mencioné, sea de utilidad para sus trabajos y pues ya nos estaremos viendo más adelante. Muchísimas gracias, maestras, y muchísimas gracias a los participantes y a quienes se incorporaron para escuchar esta mesa.